Hola a todos los seguidores del tercer canal, sean bienvenidos a una nueva edición del informativo de La Voz de los que no tienen voz, el tercer canal, la Agenda Alternativa. El día de hoy con un tema muy importante, pero antes de entrar en materia con él, queremos que por favor compartan esta transmisión, le den like a este video y por supuesto se suscriban a nuestro canal para que estén muy activos con todas las notificaciones de la Agenda Alternativa, el tercer canal, La Voz de los que no tienen voz. Como lo prometido es deuda, el día de hoy traemos un tema que ha sido polémico en los últimos días después del nombramiento del presidente electo Gustavo Petro a Carolina Corcho como su nueva ministra de Salud, que entrará en vigor el próximo 7 de agosto. Vamos a entrar en contacto con el presidente del Colegio Médico de Bogotá, el señor Germán Bayona, quien nos va a ayudar a analizar de manera pedagógica todas esas polémicas y estas detracciones que tiene este sistema de salud que propone Carolina Corcho y por supuesto el gobierno de Gustavo Petro. Así que al señor Germán, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo y con todos los seguidores del tercer canal. Muchas gracias, señor Germán. Pues entremos en materia con lo primero que se conoció sobre este cambio de rumbo que tomará el sistema de salud colombiano y es el nombramiento de Carolina Corcho como la nueva ministra de Salud. Usted como médico cirujano, con muchos años de experiencia, ¿cómo ve este nombramiento y también por supuesto como presidente del Colegio Médico de Bogotá? Bueno, lo primero que hay que decir es que no solamente para el Colegio Médico de Bogotá, sino para todos los gremios de la salud, y no me refiero solamente a los gremios médicos, sino a todos los gremios de los trabajadores de la salud y los sindicatos de los trabajadores de la salud. El nombramiento de Carolina Corcho significa un voto de confianza en que efectivamente va a existir cambios en el sistema de salud, cambios estructurales eh, que el país requiere, que son fundamentales. Nuestro sistema de salud está en un momento de crisis profunda por culpa de la intermediación financiera que tienen las EPS y que hayan nombrado a una mujer que lleva casi toda su vida luchando por lograr un mejor sistema de salud, por lograr que el derecho fundamental a la salud sea efectivamente es un derecho y que sea cumplido, que sea respetado en este país, y porque mejoremos las condiciones de todos los trabajadores de la salud en todos los niveles, ¿no? Entonces es un nombramiento que nos llena de satisfacción, pero que nos da seguridad y confianza en que se va a realizar cambios profundos y estructurales que nos van a permitir garantizar el derecho fundamental a la salud. Señor Germán, quisiera puntualizar en una duda que ha tenido los seguidores del tercer canal y muchas personas a través de las redes sociales la han manifestado y tiene que ver con una explicación que vamos a ver aquí en un corto video, pero que quiero que usted profundice. La propuesta de un nuevo modelo de salud tiene muchos enemigos que han creado mentiras alrededor de ella. Una de las mentiras es que al acabar las EPS, el sistema va a entrar en crisis. Primero, hay que tener claro que las EPS no atienden pacientes. Las entidades que atienden a los pacientes son las IPS, las clínicas y los hospitales. Es decir, ese centro, clínica, hospital, en donde usted está recibiendo la atención y el tratamiento, sigue funcionando normalmente porque son IPS. Así que no se crea esas mentiras. Lo que va a pasar ahora es que el dinero llegará directamente a esas entidades y no se queda en un intermediario como las EPS que lo invierten en otros negocios. Señor Germán, quisiera preguntarle o que le aclarara a la audiencia del tercer canal, ¿cuál es esa diferencia, de pronto un poco más detallada, entre una EPS y una IPS? Y bajo su concepto, ¿qué deficiencias tiene el sistema de salud actual en Colombia, obviamente intermediado por las EPS? Bueno, empecemos con la última parte de la pregunta.
Actualmente nuestro sistema de salud es un sistema de salud básicamente asistencial, es decir, está dirigido a atender las personas cuando se enferman, no a prevenir que se enfermen. Ese es un primer punto y nuestro sistema de salud basa todo digamos, el objetivo en buscar la atención de la enfermedad. ¿Por qué? Porque es un negocio rentable para las EPS y no realizan inversiones en la promoción o en la prevención, es decir, en evitar que la gente se enferme, porque no es un negocio, porque no es rentable hacer eso, para ellas en particular. Sin embargo, para el sistema de salud sería altamente rentable porque al disminuir la probabilidad de que las personas se enfermen, hay una menor demanda sobre las clínicas y hospitales y disminuiría los costos efectivos que se realizan para la atención de las personas. Ese es un primer punto. El segundo punto es que nosotros tenemos grandes dificultades porque las EPS realizan una intermediación financiera. Todos pagamos por la salud, además todos los recursos de la salud van a un fondo que se llama la ADRES y la ADRES le entrega un valor per cápita por cada persona a las EPS por el monto, por el número de afiliados que tiene, que resultan, digamos, montos astronómicos. Por ejemplo, para darle una idea, una EPS que tenga 3 millones de afiliados recibe cerca de 9 billones de pesos. Es un monto gigantesco. Y ellos administran ese dinero y contratan a las clínicas y a los hospitales para que atiendan a las personas, ¿sí? Algunas EPS tienen sus propias clínicas y hospitales. Aquí va otro punto aparte. Pero ellos contratan a esas clínicas y hospitales. ¿De qué dependen las ganancias de las EPS? De que también administren este dinero, que es un dinero público, es un dinero de las personas, es un dinero estatal que pertenece a la parafiscalidad, porque todos entregamos ese dinero a través de las planillas, de las distintas planillas que existen en Internet para poder hacer los aportes de seguridad social, tanto de salud como de pensión, como el aporte a las cajas de compensación. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque ellos trabajan, las EPS trabajan con el dinero público, no es dinero que ellos tengan o es un aseguramiento efectivo. Cuando usted paga un seguro por un automóvil y si se daña, lo repara. No, eso no se trata de eso, eso es dinero de nosotros mismos y se los entregan a ellas para que puedan hacer eso. Y de ese dinero deberían hacer un elemento para promoción y prevención, otro porcentaje de administración y otro porcentaje en la atención de las personas. Así que entre menos gente y entre menos dinero gasten para prevención, pues más dinero le queda. Y ellos, aunque se supone este dinero no lo podrían usar para otras cosas, buscan mecanismos, y por eso es un sistema corrupto, para sacar este dinero a otros negocios por la puerta de atrás. Y por eso hemos visto cómo, por ejemplo, EPS que al inicio de su funcionamiento tenían una clínica, ahora tienen 16, 18, 20 clínicas, lo cual quiere decir que es un negocio muy rentable, que ese dinero sacan de sus bolsillos para hacer las clínicas y atender a la gente. No, lo sacan del mismo dinero que les está entregando para atender a las personas. O sea que las clínicas que hacen las sacan del dinero que correspondería a la atención de las personas. Y ahí viene el otro punto. Cuando son sus propias clínicas, entonces le tienen unas tarifas diferenciales con unos porcentajes importantes. Por ejemplo, nosotros tenemos unos manuales tarifarios que se llaman IS y SOAT y entonces las contratan con el IS más el 30 o más el 40%. Son tarifarios que vienen desde el 2000, pero con las clínicas que no están dentro de sus redes, entonces les ponen tarifas que son el IS menos el 10, menos 15, menos el 20. Como tienen el poder económico, las clínicas no tienen otra opción que contratar a pérdida para poder subsistir.
Y por eso, tanto los hospitales públicos como las clínicas están trabajando a pérdida y van en quiebre. Cada día hemos visto cómo se van cerrando y acabando la calidad en la atención en todas las regiones, incluso en Bogotá. Y hemos visto cómo finalmente terminan estas EPS comprando estas clínicas, o vienen inversores extranjeros que saben cómo es el negocio y ofrecen dinero a los dueños y asumen el control de estas clínicas. Ahí hay una situación muy grave porque se trata de todas las EPS, incluso las que se supone tienen mejor manejo y tienen deudas con los hospitales públicos muy grandes. Por ejemplo, hay que dar ejemplos directos. El Hospital Universitario de la Nacional actualmente tiene una deuda de 60.000 millones de pesos porque la EPS principal con la que tiene contrato no le paga hace varios meses y trabajan a pérdida con unas tarifas mucho menores que las que tiene con sus propias clínicas. Cada vez vemos cómo buscan medios para dinero de los dineros públicos de la salud. Hay otros elementos que definitivamente tienen que ver con la crisis y es la falta de atención en las regiones. Las EPS concentran su atención y las clínicas y los hospitales en los grandes centros urbanos. ¿Por qué? Porque es mucho más costo efectivo. Es mejor que la gente venga hasta donde está la clínica que llevar la atención hasta donde están las personas. Entonces, en los centros urbanos, por ejemplo, aquí en Bogotá, vemos cómo todas las clínicas están concentradas en la periferia, no tienen clínicas y hospitales. ¿Por qué? Porque no es costo efectivo. Imagínense si aquí en Bogotá, en la gran urbe de Colombia, pasa eso, lo que puede pasar en el campo, lo que puede pasar en zonas como el Chocó, la Guajira, el Amazonas, los llanos orientales, el Putumayo. Es gravísima la situación que viven las personas y tienen unas barreras físicas más las barreras que tienen las EPS y que perfectamente pudieran ser atendidos, pero pues las EPS no les conviene y no gastan el dinero en ese tipo de cosas. Y en crear clínicas donde se necesitan, no donde ella le es más rentable. Entonces, hay un problema de concepción y la concepción tiene que ver que los privados, que son los que están manejando la salud y la salud pública y las políticas en salud del país, tienen como prioridad las ganancias de ellos y no la salud de las personas. La crisis del sistema de salud pasa por ahí, porque no hay ni promoción ni prevención, porque no les es rentable, porque concentran toda la atención en el tema asistencial y en los grandes centros, porque además les resulta costo efectivo y pueden sacar ganancias porque tienen sus propias clínicas. Entonces, yo contrato a mi propia clínica, le pago con grandes dividendos y entonces van sacando la plata por ahí, por otro lado. Y por último, pues el tema de corrupción, ¿no? Y que no hay vigilancia sobre esos dineros de la salud. Imagínense que hay una puerta giratoria en la salud que es grotesco. Entonces los grandes, funcionarios públicos de más alto nivel pasan de ser grandes funcionarios del alto público a presidentes de EPS y después terminan, pues vuelven otra vez a ser funcionarios públicos. Un ejemplo muy claro de eso es el caso de Juan Gonzalo López Casas, ex viceministro de Salud y que actualmente es el presidente de Salud Total y además presidente de ASEMI, que es la organización que representa a todas las EPS y que representa los intereses de las EPS en Colombia. Así que creo que es más que importante decir todo el problema de por qué nuestro sistema de salud está en crisis. Aquí Señor hay otros Germán, elementos.
Ujú. Quisiera puntualizar también otro punto antes de ir pues como tal a la propuesta que tiene Carolina Corcho y por supuesto el gobierno de Gustavo Petro, y es precisamente algo que desconoce la sociedad colombiana porque nunca ha tenido acceso a ella, o si, o si ha tenido acceso ha sido a través de una prepagada o un servicio de salud pues un poco más costoso o que devenga pues otros recursos, y es sobre esa medicina preventiva y sobre esos que llegó a llamar Gustavo Petro territorios saludables. ¿Cómo serían concretamente esas acciones para que pues, se pueda prevenir las enfermedades? Sobre todo con un caso, por ejemplo, el que usted me escribía fuera de cámaras, sobre un tipo de cáncer. ¿Nos podría ilustrar más o menos sobre, para las personas de manera pedagógica, qué sería esa medicina preventiva? Claro, en la medicina preventiva hay varios niveles de atención y una es la promoción, la prevención, pero antes que eso está el tema de los determinantes sociales. Aquí también es muy importante plantearnos que la propuesta que tiene Gustavo Petro y que pretende hacer realidad Carolina Corcho es una propuesta que simplemente se trata de implementar de manera correcta y adecuada la ley estatutaria de la salud, que basa sus fundamentos en la promoción y en la prevención. Entonces, el tema de los determinantes sociales es muy importante para la salud porque nosotros tenemos el concepto de salud de no estar enfermos simplemente, ¿sí? De no necesitar ir a la clínica o al hospital, pero no se trata de eso. Se trata de tener una buena alimentación, saneamiento básico, de un medio ambiente saludable, de educación, de entretenimiento, de cultura y todos estos elementos que tienen incidencia clara sobre la salud. Es decir, si usted no se come bien, pues se va a enfermar más. Si no come bien, pues está desnutrido y tiene la posibilidad de tener inmunosupresión y de enfermarse gravemente cuando si está bien nutrido, una gripa, pues no le puede afectar. Pero a un niño, una diarrea, lo puede tomar y incluso matar cuando realmente pudiera ser prevenible. Entonces, la prevención empieza desde ahí, desde los determinantes sociales de la salud. Y aquí el Ministerio de Salud supone en su propuesta de incidir directamente de manera transversal en los distintos ministerios para mejorar esos determinantes de la salud. Ese es un primer punto y es muy importante. Un segundo punto se trata sobre la prevención de la enfermedad en los territorios, es llevar la salud a las personas, que equipos básicos de atención con enfermeras, con técnicos en saneamiento, con psicólogos para el tema de salud mental, vayan a los territorios, detecten dónde está la posibilidad de que la gente se enferme y actuar antes de que se enferme. ¿Sí? Si en su casa no hay de manera adecuada un alcantarillado, pues obviamente ni un manejo adecuado de basuras, pues obviamente pueden existir más enfermedades. Que haya educación en salud ahí en el territorio, ¿sí? Y tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, para poner un ejemplo muy específico, con el tema de la salud sexual y reproductiva en los jóvenes y en las niñas. Entonces, por ejemplo, evitar el embarazo en adolescentes, en lo cual fue muy exitoso en el gobierno de Petro en Bogotá. Se disminuyeron los embarazos en adolescentes y jóvenes de manera sustancial por debajo de la línea del resto del país. Entonces, es una política que definitivamente, rápidamente tiene efectos sobre la salud pública y sobre la salud individual, porque entonces disminuye el riesgo de enfermarse. Entonces, ahí hay otro elemento. Pero además está el tema de la detección temprana. Y entonces, aquí vamos a hablar, por ejemplo, del cáncer gástrico, y esto es bien importante. Colombia es uno de los países con más cáncer gástrico en el mundo. Somos el tercer país con más alta incidencia de cáncer gástrico.
De tal manera que lo que debería ocurrir es que cuando usted va al médico, porque le duele la boca al estómago, tiene ardor en la boca del estómago, el médico debería mandarle una endoscopia. Pero resulta que no mandan endoscopias porque las EPS le restringen la autonomía profesional al médico para que envíe esa endoscopia. Entonces no podemos detectar de manera temprana el cáncer. Y cuando llegan por ejemplo, el caso mío, que me dedico a justo operar pacientes con cáncer gástrico, pues llegan pacientes con un cáncer gástrico muy avanzado, porque entre que llega el especialista para que le manden la endoscopia, después un tiempo muy largo para que se haga la endoscopia, y después de que ya tienen el diagnóstico, otro tiempo muy largo para que llegue al oncólogo y al cirujano, y después otro tiempo, 2 o 3 meses, para que puedan tener la autorización para poder ser operados o para recibir la quimioterapia inicial. Y entonces ya es tarde y entonces el cáncer está avanzado y pues el paciente padece su cáncer hasta que fallece y ya no es posible hacer eso. Entonces aquí el tema de la detección temprana es muy importante y es absurdo que una región como Boyacá o como Nariño tenga un menor número de endoscopias, que ahí es donde más cáncer gástrico hay, que ciudades como Bogotá. Entonces, se trata de que tengamos acceso a pruebas de detección temprana. Por ejemplo, el cáncer de mama y de cuello uterino en las mujeres. No debería necesitar ningún tipo de autorización médica para que las mujeres accedan a estas pruebas de detección temprana y que pueden permitir que se detecte el cáncer temprano y que sea curable y que disminuya los costos de la atención, porque entonces ya no es un cáncer temprano y una simple cirugía o una resección muy pequeñita puede curar. Y si llegan tardíamente, pues obviamente los costos se aumentan y por eso el cáncer es una enfermedad de alto costo y que genera un impacto muy grande sobre la salud pública. Entonces se trata precisamente de mejorar el tema de la promoción y prevención y de los determinantes sociales de la salud para impactar en los costos de la atención en las personas y obviamente mejorar la salud pública y que no existan barreras para poder acceder a ese tipo de situaciones. Para todas las personas que se conectan en este momento con el tercer canal, estamos hablando con el señor Germán Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá, quien nos ayuda a entender un poco más esta nueva propuesta que nos trae el gobierno de Gustavo Petro y por supuesto en cabeza de su ministra Carolina Corcho sobre un nuevo sistema de salud. Señor Germán, quisiera preguntarle por esa polémica que se está llevando en redes sociales y es que las personas tienen el antecedente del seguro social antes de la ley 100, luego cuando llegó la ley 100, pues las EPS que nacieron, todo este sistema de salud que tenemos actualmente, y la pregunta es, si vamos a eliminar las EPS, o bueno, si se van a eliminar las EPS, ¿se va a volver a este sistema del seguro social o cuál es la diferencia de esa llamada ley estatutaria de salud que propone Carolina Corcho? Primero que la ley estatutaria de la salud, la 1751, es desde 2015, ya está promulgada, ya digamos que debería estar reglamentada, pero fue precisamente durante el gobierno o cuando fue ministro Alejandro Gaviria que no se realizó una reglamentación adecuada a la ley estatutaria de la salud. Entonces, eso es lo primero que hay que decir y que lo que nosotros o lo que se está planteando es una reglamentación de esta ley estatutaria. ¿Sí? Eso es fundamental. En segundo lugar, hay que plantear el hecho de que precisamente el video es muy diciente. Las EPS no atienden pacientes. ¿Sí? Las EPS no son las entidades que atienden a los pacientes, sino son los hospitales, las clínicas, los médicos, los odontólogos, los laboratorios, los centros de diagnósticos. Y a eso se le llaman instituciones prestadoras de salud. Entonces, una cosa es la EPS, que actualmente no se llaman EPS, sino se llaman empresas administradoras de planes de beneficio. Y otra cosa son las IPS, que son las instituciones prestadoras de salud. Entonces, si usted está siendo atendido
por una IPS, por cualquier hospital y clínica, es en la misma hospital o clínica que lo va a atender si se acaban las EPS. Incluso en las propias clínicas de las EPS que pueden constituirse en holding o en prestadoras de salud. Entonces pasarán de ser EPS a IPS. Entonces no se va a disminuir la cobertura. Eso es completamente falso. Entonces, ¿por qué? Porque van a ser las mismas redes que están actualmente las que van a atender a las personas. Entonces, no tiene razón de ser que se vaya a disminuir la cobertura. Al contrario, se va a fortalecer los hospitales públicos, las IPS, porque le va a llegar dinero directamente a las clínicas y entonces estas clínicas van a poder mejorar la calidad de atención, van a poder tener acceso a tecnología, van a poder tener contratación adecuada a todos los trabajadores de la salud, contratación formal, de tal manera que haya estabilidad laboral para los trabajadores de la salud, para los médicos y que los médicos puedan hacer continuidad en la atención de las personas. Porque ¿a cuántos no les ha pasado que los está atendiendo un médico y al siguiente control de pronto ya no está? Y usted ya tenía confianza, entonces tiene que volver a generar un proceso de relación médico-paciente y a enterar, y eso afecta la relación médico-paciente y afecta la calidad en la atención, porque no es lo mismo una persona que conoce toda su historia a la persona que lo pueda atender de pronto ocasionalmente o que si viene cambiando cada cierto tiempo porque echan a los médicos o porque ya no tiene un contrato en esta clínica, sino que lo pasan a otra clínica. Entonces es muy importante decirle a la gente que es falso que nosotros nos vayamos a devolver a el antiguo sistema del seguro social, donde solamente atendían en ciertos hospitales y que era una, digamos, salud estatal, por decirlo de alguna manera. No, esto se trata de un sistema público donde van a participar tanto la red pública, los hospitales, de todas las regiones, como la red privada, todas las clínicas que actualmente están atendiendo. Entonces, no va a disminuir la cobertura, ni tampoco vamos a volver a una situación como la que vivíamos antes de la Ley 100. Al contrario, aquí el tema es mejorar. Entonces, las propuestas de cambio son para mejorar, no para hacer una regresión en el sistema de salud. Y hemos aprendido mucho de lo que ha pasado durante todos estos 30 años. Y efectivamente hay cobertura actualmente, hay un porcentaje de cobertura muy amplio, pero eso no es igual que acceso. Entonces, porque pregúntenle a las personas en el Chocó o en ciertas zonas si tiene posibilidades de acceder rápidamente a los médicos o si requiere una atención en salud, lo que habitualmente pasa. O preguntémosle a las personas que tienen un cáncer que se demoran un año para poder ser operados de un cáncer y que ya no pueden ser operados y que finalmente terminan muriendo porque no son atendidos. Entonces, no es lo mismo tener cobertura que tener acceso a la salud. Y lo que nosotros queremos o lo que se quiere con este nuevo sistema de salud es mejorar el acceso y aumentar la cobertura. Es decir, ese 5 o 6% del país que está sin cobertura, que tenga la cobertura inmediatamente. ¿Por qué la va a obtener inmediatamente? Porque si se implementa la ley estatutaria de la salud, usted no necesita afiliarse, usted simplemente necesita tener su cédula o su identificación, ser habitante del territorio colombiano para recibir atención en salud. Entonces, inmediatamente se implemente el nuevo sistema de salud, ya no tendremos un 96, 97%, no, ya tendremos el 100% de cobertura. Empezamos por ahí. En segundo lugar, porque al fortalecer todos los hospitales, las clínicas y los hospitales públicos, mejorar los hospitales universitarios, que son la columna vertebral de cualquier sistema de salud en el mundo, pues entonces también vamos a mejorar la cobertura y el acceso a la atención en salud. Eso es muy importante plantearlo. Entonces, creemos
que lo más importante decirle a las personas en este momento es que no es regresar, partir de lo que estamos actualmente para mejorar ampliamente, no para desmejorar. Doctor Bayona, una de las críticas que más se les ha pues, realizado al sistema de salud actual, además pues, de la intermediación, de la falta de cobertura y demás, o bueno, como usted dice, como tal de servicio de salud, es pues el bienestar que tienen los trabajadores de la salud y por supuesto también cómo está la infraestructura de salud, tanto en Bogotá como en todo el país. A sus ojos, con esta reglamentación y desarrollo de la Ley Estatutaria de Salud del 2015, ¿cuáles serían esas reformas o esas acciones concretas que debería hacer el nuevo gobierno y por supuesto la nueva ministra Carolina Corcho para mejorar las condiciones del personal de salud y de la infraestructura en salud? Bueno, en el tema de infraestructura en salud tiene que mejorar y se plantea eso a través del giro directo. Es decir, si los dineros no pasan a través de las EPS y luego posteriormente a las clínicas y hospitales, sino directamente del fondo de la ADRES a las IPS, clínicas y hospitales públicos y privados, pues allí hay un elemento de fortalecimiento muy importante. Además de eso, se plantea el fortalecimiento de los hospitales universitarios, que son hospitales docentes sobre los cuales yace la responsabilidad de la investigación, de la docencia, de formar a las personas en salud, a los profesionales de salud, a los técnicos de salud, pero que actualmente está en manos de los hospitales, las clínicas. Hay muchísimas universidades que no tienen sus hospitales propios y que pasan a los estudiantes de medicina de hospital en hospital, de clínica en clínica, mendigando la formación y mendigando educación, mendigando los conocimientos que le pueden ofrecer los médicos, que están centrados en el tema asistencial, en sobrevivir, en subsistir y no en educar. Entonces aquí es muy importante ese punto. En la medida en que el dinero llegue a los hospitales y las clínicas, se puede fortalecer la red. Y en la medida en que los hospitales y las clínicas les llegue dinero, pueden formalizar a los trabajadores de la salud. Aquí, obviamente, se requiere de voluntad política para hacer valer las actuales leyes que existen para que además hace ilegal la intermediación laboral, ¿no? Entonces, la tercerización laboral. Entonces, digamos que la llegada de Carolina Corcho al Ministerio de Salud nos deja muy tranquilos porque sabemos que vamos a tener un apoyo muy grande y la voluntad política para eliminar la intermediación, la tercerización, a la cual todos los trabajadores, o la gran mayoría, por lo menos el 80% de los trabajadores de la salud en el país. Eso es un elemento muy importante. Es muy importante decirle a los médicos y a los trabajadores de la salud que están en las EPS que no se tienen por qué preocupar si las EPS se acaban, que van a continuar las condiciones de su trabajo porque se pueden formalizar, porque no van a ser tercerizados. Y a los especialistas o a los subespecialistas, a los grandes especialistas, que esta reforma no implica una camisa de fuerza para que ellos se contraten formalmente. Si requieren o desean continuar siendo contratados a través de órdenes de prestación de servicio, pues a mí no me parece. Si lo desean, pueden continuar siendo contratados de esa manera. Porque muchos subespecialistas o profesionales y especialistas trabajan en varios sitios. Entonces, digamos que esto es importante decirle a todos los trabajadores de la salud y a los médicos que, contrario a tener miedo, no deben estar tranquilos porque van a mejorar sus condiciones laborales. Doctor Bayona, ya le iba a lanzar la pregunta final, sino que es que aquí leyendo un fragmento, una entrevista que usted compartió en su cuenta de Twitter de Carolina Corcho, me llama la atención un punto que quisiera preguntarle, y es sobre un enfoque, atención, perdóneme,
una política de ciencia, tecnología e innovación en materia de medicamentos y tecnologías. ¿Cómo sería ese paso para que pues, Colombia pueda ser o pueda llegar a ser potencia en nuevos medicamentos, en estos estudios y por supuesto cómo estamos actualmente en todos estos procesos científicos? Bueno, mira, realmente nosotros estamos en pésimas condiciones en el tema de investigación en el país. Nosotros estamos dependiendo de conocimientos que nos trasladan desde otras regiones del mundo, desde los Estados Unidos, desde Francia, pero no tenemos, digamos, una fortaleza y procesos de investigación propios acordes a las necesidades de nuestra población. Eso es importante decirlo. Entonces, la llegada de Carolina Corcho implica que el Ministerio de Salud va a generar recursos para el proceso de investigación en los hospitales universitarios, en los institutos de alto nivel, como el Instituto Nacional de Cancerología, que está en crisis también, porque depende de lo que pueda facturar, y un centro de investigación y de docencia no puede depender de lo que facture, tiene que depender, necesita recursos adicionales y suficientes para poder hacer un proceso de investigación. Pero además, el tema de los medicamentos es que la industria farmacéutica en Colombia se perdió. Estamos, digamos, digamos, importamos muchísimos medicamentos, muchísima materia prima para hacer medicamentos y está en manos de transnacionales. Aquí es una situación difícil porque precisamente son estas grandes farmacéuticas transnacionales, internacionales, que tienen muchísimos intereses en mantener este sistema de salud, porque la gran mayoría o una gran porcentaje de los dineros que se gastan en salud se van y se fugan a través de las tecnologías de los medicamentos. Entonces aquí hay que tener unos elementos de regulación en precios de medicamentos y de tecnologías para poder hacer vacunas, medicamentos de excelente calidad y a bajo costo para mejorar nuestro sistema de salud. Y de otras cosas, miren, vamos a poner un ejemplo muy, muy, muy cercano. Por ejemplo, es el tema de los respiradores que se requirieron y se necesitaron durante la pandemia. Finalmente, no hubo apoyo a los respiradores o a los modelos que se estaban planteando desde ciertas universidades en el país para poder fabricar los respiradores que necesitábamos acá. Y terminamos importando en un gran negocio para las transnacionales y para quienes, digamos, intermedian allí, y compramos todos los respiradores. Fue un gran negocio y actualmente pues tenemos efectivamente esos respiradores, pero a un altísimo costo. Entonces se trata de políticas que permitan generar empresa, generar industria, que generen recursos, que generen empleo dentro del país y que obviamente respondan a las necesidades en tecnologías en salud y medicamentos para el país. Doctor Bayona, agradeciéndole por estar aquí con el tercer canal, ya para finalizar quisiera preguntarles qué ve en el futuro a partir del 7 de agosto para esta reglamentación y desarrollo de la ley estatutaria de salud y por supuesto el gobierno de Gustavo Petro, no indiferentemente en el campo de la salud, sino pues en general, y por supuesto el Ministerio de Carolina Corcho. Bueno, yo siento que precisamente el Ministerio de Salud es uno de los ministerios más difíciles porque Carolina Corcho se está enfrentando a unos poderes económicos y unos intereses económicos muy grandes por parte de las EPS que durante muchísimos años han evitado que digamos, se reglamente la ley estatutaria de la salud, pero que además han hecho un lobby muy importante, han pagado incluso campañas de senadores en las regiones y han aportado también, obviamente, a campañas presidenciales para lograr sus intereses económicos, ¿no? Entonces, en este momento, pues se ven afectados y seguramente el lobby que van a ejercer sobre el Congreso va a ser muy grande, no solamente por parte
de las EPS, o llamadas ahora empresas administradoras de planes de beneficio, EAP, sino por parte de otros intereses económicos, como lo habíamos hablado ahora, de las grandes empresas farmacéuticas y de transnacionales en tecnologías en salud, que van a estar muy interesados en que no se hagan estas reformas porque afectan sus intereses económicos. Yo creo que aquí, con la reforma que se está planteando y con la llegada del gobierno de Gustavo Petro, los únicos afectados van a ser las EPS, ¿no? A largo plazo. Ahora es importante, y me gustaría detenerme un pequeño momento más, y es que esto no va a ocurrir de un momento para otro, ¿no? Necesitamos medidas que vayan generando una transición muy responsable, y que nos permitan que no genere caos en el sistema de atención. Sin embargo, ya conocemos que esa llegada del gobierno de Gustavo Petro, por ejemplo, han empezado a retener hacia los hospitales y las clínicas. Y eso es una queja que ya hemos escuchado de varios hospitales y clínicas. Y es una situación muy grave a la que hay que poner muchísima atención. Doctor Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá, muchas gracias por estar aquí con el tercer canal. Esperamos que pues, nos pueda acompañar en una próxima oportunidad y mucha suerte en todo su camino. Gracias, muchísimas gracias por invitarme y por dejarle saber a la ciudadanía a través de este medio que la intención del cambio es para mejorar, no para empeorar. Bueno, muchas gracias, doctor Bayona, y a todas las personas que se conectaron a esta transmisión en directo del tercer canal. Les agradecemos, estamos muy pendientes de sus comentarios y les preguntamos a ustedes qué piensan sobre esta reforma a la salud, cómo le ha ido con las EPS, qué piensan sobre la llegada de la ministra Carolina Corcho al gobierno de Gustavo Petro. Déjenos sus comentarios y recuerden suscribirse y darle like a este video. Recuerden, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.